Hola, soy el arquitecto José Vargas Vía. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a tocar el tema de la arquitectura y el urbanismo inclusivo. Esto tiene que ver con dar facilidades a todas las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Y por ejemplo, en la norma, que es la norma A120 propiamente del Reglamento Nacional de Edificaciones, y en las normas de habilitaciones urbanas, en el caso de las calles y parques públicos, se requiere que existan, por ejemplo, rampas a lo largo de todo el continuo en el tema de las veredas, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, hay una diferencia entre la pista y la vereda, se requieren unas rampas en las esquinas y marcado la señalización para poder cruzar de un lado al otro. También los semáforos en muchos casos tenemos que tener semáforos sonoros, por ejemplo, para en el caso de las personas que no pueden ver y que pueda activarse un sonido que les permite darse cuenta cuándo está en rojo y cuándo está en verde, ¿no? Asimismo, tener todas las señalizaciones y las texturas, por ejemplo, los pisos podotáctiles, para que los guíen a las personas ciegas, por ejemplo, puedan caminar por esa textura. Podotáctiles porque tiene una textura en el piso, ¿no?, que los va guiando para poder cruzar la pista o saber que están llegando a la esquina o que tienen que dar la vuelta, ¿no? Ese tipo de texturas y acondicionamientos en general con rampas que puedan hacer fácil moverse de un lado al otro. Asimismo, en la arquitectura se tiene que dar las facilidades para que puedan subir a las edificaciones, también a través de rampas o a través de ascensores o de plataformas hidráulicas que les permitan acceder a los principales niveles de la edificación y, en el caso de los edificios altos, tener ascensores para que puedan además entrar la silla de ruedas, porque cuando el ascensor es muy pequeño tampoco permite subir a los pisos altos en silla de ruedas. Internamente, ya dentro de las viviendas propiamente, en algunos casos se exige, sobre todo cuando el departamento está diseñado para una persona con discapacidad, que los baños, el área de comer, el área de vestir, tenga suficiente espacio para que la silla de ruedas gire, por ejemplo, ¿no? Entonces se ponen barandas, asas, ¿no?, en los baños, como para que pueda pararse con facilidad o tener las condiciones mínimas para que pueda darse su vida, incluso estando solo, que pueda vivir solo el discapacitado sin necesidad de tener personas que lo ayuden, ¿no? Para eso las normas vinculadas a los temas de discapacidad establecen esas prescripciones mínimas que permiten que las personas puedan volverse independientes sin necesidad de tener personas al lado que les tengan que ayudar, ¿no? En la medida que tanto la arquitectura como el urbanismo contemplen todos estos elementos que ayuden a facilitar la vida para las personas, sobre todo que tienen restricciones motoras, visuales o de algún tipo, la ciudad pasa a ser mejor y pasa a ser una ciudad inclusiva finalmente. Bueno, las características que tienen que tener estas plataformas para ser inclusivas es primero que sean de fácil acceso, o sea, estén ubicadas en una zona pública, cerca al ingreso, de manera tal que puedan activarse y que la persona pueda subir con facilidad. Y si no, tener al administrador o al recepcionista para que lo pueda ayudar y con facilidad pueda llegar a los pisos a los cuales quiere acceder, ¿no? Es decir, esas características tienen que contemplar medidas donde pueda entrar una silla de ruedas, pueda girar en el caso necesario y tener puertas fácilmente que puedan abrirse fácilmente para poder acceder a la edificación. Las guías táctiles tienen que ver con que pueda direccionar a la persona, la pueda percibir, la pueda tocar de manera tal que le sirva de guía para avanzar, ¿no?, sin caerse, ¿no? Porque las personas con discapacidad visual, sobre todo, tienen ese problema, o las personas mayores que también ya tienen dificultad para caminar o andan con bastón, ¿no?, deben poder ser guiados, ¿no? Y en ese sentido el diseño puede ayudar para hacer que ingresen de la manera adecuada, ¿no? Los corredores tienen que ser espaciosos justamente para que se pueda caminar con una silla de ruedas, ¿no?,
y que dé la facilidad de que pueda girar, ¿no? Para que pueda girar para entrar a las puertas a las que va a acceder, ¿no? En ese sentido, los reglamentos ya en el caso de Perú establecen medidas mínimas que hay que tener en cuenta de acuerdo a la tipología y de acuerdo al aforo que tiene que tener la edificación, ¿no? Los pisos podotáctiles son aquellos que tienen diferentes formas fáciles de identificar y hasta colores, ¿no? De manera tal que si vemos, por ejemplo, las veredas, en el caso de Miraflores, por ejemplo, se ven claramente en la avenida Larco, donde están identificados los tipos de pisos como para que personas con discapacidad visual, personas que andan con bastón, personas que andan en silla de ruedas, puedan fácilmente caminar sin estorbar de alguna manera al resto de peatones, es decir, pueda ordenarse el tránsito y ellos puedan guiarse, digamos, por este tipo de pisos que tienen esas texturas y características, ¿no? Bueno, en realidad en esto, en el caso de Perú, tenemos normas de arquitectura inclusiva desde hace 50 años aproximadamente, pero lamentablemente normamos bastante, pero todavía hacemos muy poco en la práctica, ¿no? Los países que van a la saga de ellos son Colombia, son Chile, Brasil, Argentina, ¿no? Que tienen mucho más avances en ese sentido, ¿no? Bueno, ellos, una de las cosas que han hecho, por ejemplo, en Bogotá, cuando se hizo el Transmilenio, es que ellos establecieron una política pública peatonal, ¿no? Y conectaron, por ejemplo, el transporte con la parte urbana, es decir, no solamente las veredas, sino con las edificaciones principales que iban alrededor de los paraderos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, al tener una política pública peatonal, que es a la cual accedemos todas las personas, definitivamente las personas con mayor discapacidad son las privilegiadas en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir una política pública? De que todo se planifica y que todas las autoridades le ponen especial prioridad a ello, ¿no? Y en ese sentido ellos avanzaron bastante, ¿no? Espero haber absuelto sus dudas sobre el tema de la arquitectura y urbanismo inclusivo. Y bueno, escríbeme en el canal en caso consideres que tienes algunas inquietudes adicionales sobre el tema. Recordemos que hacer una arquitectura inclusiva nos hace una mejor ciudad y nos hace más felices a todos. Y no se olviden de suscribirse a mi canal.